Una vez más, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. También le damos la bienvenida a aquellos hermanos que están en sus hogares y a aquellos amigos que también nos ven por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Esperamos en el Señor que juntos podamos compartir la palabra del Señor ahí en su hogar. Agarre su Biblia, su libro de notas. Vamos a compartir juntos. Amados hermanos, lamentablemente no pueden estar todos en este lugar, o no podemos estar todos, pero sí podemos estar unidos en el Espíritu. Así que ruego a todos los hermanos que estén en sus hogares que por favor detengan lo que tengan que hacer y se unan por este lapso de 1 hora con nosotros para estudiar la bendita palabra del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, hermano, y la vamos a leer en el libro de Filipenses, en el capítulo 3 en esta mañana, y el verso 17. Y así vamos a finalizar el capítulo 3 de Filipenses, si Dios nos permite. El verso 17, ¿cuántos lo tienen, hermano? ¿Ya listo? Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a darle gracias al Señor en esta hermosa mañana. Amén. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Padre amado. Gracias por permitirnos, Señor, a los que estamos aquí en este lugar, Señor amado, por estar aquí unidos, Dios mío, para compartir tu palabra, Señor, y adorar tu nombre por un momento, Señor. Te damos gracias, Padre, por los que se han hecho presentes, Dios mío, pero también te damos gracias porque los que están allá en sus hogares, Señor, Padre Santo, que se unen a nosotros para estudiar tu palabra en esta mañana. Señor amado, te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes control de nuestras vidas, Señor, de nuestra mente, de nuestros corazones, Señor, para que juntos podamos en esta mañana entender lo que tu palabra nos quiere decir, Padre amado. Señor, a mí, Padre Santo, úsame, Dios mío, como un instrumento en tus manos, Señor, que pueda yo dar, Señor, de la gloria, lo que tú quieres, Dios mío, para nuestras vidas, para edificarnos, Señor eterno. Señor eterno, en el nombre de Jesús, Padre, y que tu palabra, Dios mío, no regresará a ti vacía, Señor, sin antes hacer lo que tú quieres que haga, Señor eterno, en nuestros corazones, Padre. Transforma las vidas, cambia, Señor, el rumbo de muchos, Señor amado, Señor eterno, Señor, que muchos puedan reconciliarse contigo, Señor. Que muchos, Padre, vengan a ti, Señor amado, por medio de tu palabra, Señor. Que muchos, Señor, sean restaurados, Dios mío. Sana, Dios mío, el que tengas que sanar, Dios mío. Levanta el que tengas que levantar, Dios eterno, en esta mañana. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, Señor eterno. Padre, ten cuidado, Señor, de tu pueblo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Gracias. Seguimos estudiando el libro de Filipenses, amados hermanos. A veces yo me pongo a pensar qué es lo que el Espíritu Santo, hacia dónde nos quiere llevar, ¿verdad? Por la razón de que de repente comenzamos a hablar del libro de Filipenses, la carta de Pablo, en donde encontramos, amados hermanos, principios, ¿verdad?, poderosos, ¿verdad?, para la iglesia. Y podemos ver a través del libro de Filipenses
lo que Pablo tenía en el corazón es definitivamente formar en la iglesia una iglesia con un carácter similar al de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Una iglesia que adoptara, amados hermanos, lo que Jesús prácticamente es para nosotros, el ejemplo, su conducta, sus palabras, ¿verdad? Y eso era una preocupación que el apóstol Pablo tenía día tras día para la iglesia. Podemos ver a través de su palabra de que él decía que llorando, dice, y lloraba delante de la presencia de Dios, rogándole a Dios para que la iglesia pudiera aprender a seguir a Jesucristo y ser imitador de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Es algo muy importante. Yo creo que podemos ver en el corazón de Pablo un corazón, amados hermanos, entregado al Señor, entregado a la obra, que definitivamente podíamos ver y hablamos que todo lo que él era basura y todo lo había tirado para ganar solamente a Jesucristo. No le importaba otra cosa más. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? El comportamiento de la iglesia en Filipos quizás no era la que él esperaba que fuera. Y definitivamente nosotros hoy en día, a lo mejor también la conducta de la iglesia quizás no es específicamente lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Quizás hayan cosas diferentes en nuestro medio y nosotros podemos ver todas esas cosas a la luz, amados hermanos, de la palabra. Podemos ver qué es lo que camina bien y lo que camina chueco, como dicen, ¿verdad? Y hoy en día podemos ver que esta palabra, amados hermanos, es tan importante para nosotros, porque en el mundo en el cual estamos, ¿verdad? Prácticamente el querer imitar a Jesucristo como que se ha desvanecido. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? No hay esa preocupación que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Muchos pastores hoy en día en diferentes partes del mundo se han enfocado en cosas diferentes. Y hemos estado hablando muchas veces acerca de estas situaciones. Pastores que comenzaron bien en el Señor, enseñándole a la iglesia doctrinas fundamentales de la palabra del Señor, y terminaron haciendo lo equivocado delante de los ojos del Señor. Y eso, amados hermanos, es preocupante, y le pusimos el tema en esta mañana. Dice: sed imitadores de Cristo. ¿Por qué razón, amados hermanos? El apóstol Pablo nos llama y dice que seamos imitadores de Él, así como Él es de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el verso 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En la iglesia no solamente habían gente que eran dignos de imitar, pero habían personas, amados hermanos, que conducían a la iglesia a un diferente punto de vista, a una diferente meta. Y eso es el problema que tenemos hoy en día, que tenemos que estar cuidadosos de eso. Puede ser, amados hermanos, que el que dirige la iglesia esté llevando a la iglesia completa a una meta diferente. ¿Verdad que está bastante serio, verdad? El apóstol Pablo le estaba llamando la atención a la iglesia, porque siempre va a haber gente los cuales van a dar buen ejemplo en la iglesia, pero van a haber también gente que van a dar un mal ejemplo en la iglesia. ¿No es así?
Y eso siempre va a haber en todas las iglesias, en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pero el problema más serio es cuando el mal ejemplo viene de un líder espiritual. Por esa razón el apóstol Pablo se enfoca tanto en formar ese tipo de liderazgos que estén entregados a Jesucristo. Cuando se habla de formar líderes, la vez pasada, ¿verdad? El pastor mencionó acerca de lo que dice la palabra del Señor. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué razón los obreros son pocos? ¿Verdad? Porque son pocos los que quieren ser imitadores de Cristo. ¿Verdad? Es fácil querer ser obrero. Y hay muchos que lo hacen con un propósito diferente, no del ser imitador de Cristo, sino que con otro propósito. La meta no es llegar a ser como Cristo es, sino que la meta que tienen es llegar a alcanzar a hacer otras cosas diferentes, las cuales puede traer destrucción a la iglesia. Fíjese que imitar, la palabra imitar, significa actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona. Eso es lo que significa imitar, ¿verdad? Actuar, comportarse, hacer algo a semejanza de la otra persona. O sea, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Que actuemos, que nos comportemos, que hagamos, ¿verdad? Parecido o igual a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y para llegar a eso, amados hermanos, hay mucho de qué hablar. Y dice que miremos, dice, a los que se conducen como ejemplo. Hay dos palabras bien importantes: imitar y ejemplo. Amados hermanos, el imitar es una cosa bien común en la sociedad de hoy en día. Aparentemente, todo el mundo quiere imitar a alguien, ¿verdad? Y podemos ver, quizás en la juventud, y no solamente en la juventud, en hombres ya mayores de edad, queriendo imitar a diferentes, qué sé yo, personas, ¿verdad? Quizás a un cantante, quizás a un deportista famoso. Y hay muchas formas en las cuales la sociedad quiere imitar a alguien de esta tierra. Y es evidente que podemos mencionar quizás algunas cosas como ejemplo. Hay personas que imitan a alguien en la forma de vestirse, ¿verdad? Mayormente si se parece un poco. Hay personas que imitan a alguien en el peinado, en su corte de pelo, en la ropa. Hay gente que puede imitar a alguien en su forma de hablar, ¿verdad? En su forma de actuar. Pero es raro que alguien diga, yo voy a imitar a Jesucristo. ¿Verdad que eso sí no se oye, verdad? Puede imitar cualquier cosa, pero no a Jesucristo. La preocupación es, amados hermanos, que si eso escasea en la iglesia, tiene que ser preocupante para nosotros, ¿verdad? Porque tendríamos entonces una iglesia llena de hombres y mujeres sin el carácter de Cristo.
Y la misión y la meta es llevar a la iglesia, amados hermanos, conducir a la iglesia hacia ese lugar, a esa meta, para que la iglesia se parezca cada día más a Jesucristo. Y la palabra, veamos, amados hermanos, por qué es importante. El apóstol Pablo habló que sed imitadores de mí. En 1 Corintios 11:1, ahí aclara y dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Verdad? Es lógico entonces que este hombre, este apóstol de Dios, este hombre de Dios, imitaba a Cristo. Quería parecerse a Él. Y leímos a través de la palabra que no solamente parecerse en las cosas que Jesucristo hacía, sino que también en su padecimiento. Mire qué tremendo, ¿verdad? Dispuesto a pasar dolor, tristeza, sufrimiento. Pero podemos ver entonces en 1 Corintios 4:16, vemos otra palabra. Mire, por tanto os ruego que me imitéis, ¿verdad? Mire, cuando ya le dice a alguien así, mira, te ruego, ya es palabra seria, ¿verdad? Está pidiéndole desde lo más profundo de su corazón que lo imitemos, ¿verdad? Y eso era lo que estaba pasando, amados hermanos. Mire, lo que dice la palabra Efesios 5:1, podemos ver, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imagínense, no es de que el apóstol Pablo se le ocurrió, ¿verdad? Sino que esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esa es la meta de todo creyente, ¿verdad? Y podemos seguir adelante, amados hermanos, y podemos hablar de que el imitar es fácil imitar, ¿verdad? Pero no es fácil imitar lo bueno. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Lo malo, rapidito. Vamos a dar un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en los hogares, amados hermanos, con las familias? Por mucho que se esfuercen los padres, ¿verdad? A veces los hijos no quieren imitar lo que sus padres son, ¿no es así? Pero ¿saben dónde se adaptan lo de los demás? En la escuela, en la calle, en el trabajo. Y cuando usted se da cuenta, ya los hijos aparecen con mañas que ni siquiera usted las practicaba, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es fácil imitar lo malo. La imitación, amados hermanos, entre la sociedad hoy en día, pueden imitar algo malo para no sentirse solos o apartados, ¿verdad? Mejor voy a hacer lo mismo que este grupo hace para no sentirme diferente, weird, ¿verdad? Porque me van a criticar. Y amados hermanos, por eso es importante que los niños sean doctrinados en la palabra, pero lamentablemente cuando tienen que salir del hogar, adoptan nuevas formas de vida, ¿verdad? Y lamentablemente nada bueno pueden imitar fuera del hogar. Y usted se da cuenta, amados hermanos, que la juventud que ha crecido en un hogar que es problemático, sin Dios, sin esperanza, fácil imitan lo que está pasando en el hogar, ¿verdad?
Cuando hay pleitos, iras, contiendas y todas las situaciones de este mundo, los hijos tienden a crecer fácilmente bajo ese mismo canal, ¿verdad? Ese mismo patrón. Lo malo es fácil entonces de imitarlo. Pero ¿cuántos están interesados en imitar lo bueno? ¿Verdad? Ya ahí ya es otro problema. Ya estamos hablando de otra cosa. Y las cosas del mundo son tan fáciles de imitar, hermano. La iglesia es uno de los problemas que la iglesia se ha metido. Mire, en muchos lugares, el pastor estaba hablando con él el otro día, ¿verdad que? Les voy a dar un ejemplo. Un día, el pastor donde estaba trató siempre de hablar acerca de la vestimenta, no solamente de la mujer, sino que del hombre también, ¿verdad? Y de repente un día, ¿verdad? Bueno, cuando todo se estaba hablando tranquilo, hablando la palabra, las damas tenían temor de no llegar, ¿verdad? Por decirlo así, en pantalones. Pero de repente cambió el panorama y un día la esposa del pastor llega con pantalones a la iglesia. ¿Sabe qué pasó al siguiente servicio? Habían como 10 damas que habían llegado en pantalón, ¿verdad? ¿Verdad que fácil? Facilito. Lo malo es fácil de imitarlo, no hay que enseñarlo. Puede estar pasando 10 años predicando, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Pero algo malo una vez pasa y se adopta. La iglesia ha aprendido, amados hermanos, a imitar lo malo, y eso es lo que el Señor quiere quitar de nosotros. Cuando hablamos de peinados, hermanos, yo me acuerdo que hay una mundana del diablo, hermano, cantante, que música, pero satánica, que se llama algo así como Lady Gaga, parece que se llama, ¿verdad? Y hermanos, de repente aparece con un corte de pelo. A los pocos días estaba viendo yo que habían damas de la iglesia con ese mismo corte de pelo. Se pueden dar cuenta qué problema tan serio tenemos en la iglesia, ¿verdad? Simple y sencillo. Y pensamos que los hermanos de la iglesia no saben nada de esas cosas, ¿va? Pero es fácil de imitar las cosas de este mundo. Mire lo que dice 3 de Juan 1:11. Como le dije, hermano, yo no he escogido hablar de esta palabra, sino que vamos estudiando versículo tras versículo. Y es la voluntad de Dios, hermano, que miremos a profundidad lo que el Señor quiere hablarnos. 1:11 dice: amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Imagínense qué problema tan tremendo. Voy a apagar un poco esto porque me voy a cocinar. ¿Se da cuenta lo que dice? ¿Verdad? Palabra tan tremenda, ¿verdad? El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios.
¿verdad? Prácticamente con sus propios hechos está negando, está diciendo, está afirmando que prácticamente no conoce a Dios. Porque si de verdad lo conociera, entonces no estuviera agarrando esas mañas del mundo, ¿verdad? Y eso era lo que, amados hermanos, el apóstol Pablo estaba hablando a las iglesias. El problema grande, amados hermanos, en estos pasajes es de que ¿quiénes son? ¿O de qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice porque allá andan muchos, ¿verdad? No está hablando de la gente que está afuera en el mundo. No está hablando de la gente inconversa. Está hablando de la gente que está adentro de la iglesia. Y adentro de la iglesia es muy difícil que haya gente inconversa, ¿verdad que no hay? ¿Verdad? Que digan, no, yo por primera vez he oído el evangelio, porque si viene a la iglesia porque ya ha aceptado a Cristo, al menos que sea en una campaña evangelística, siempre hay personas que llegan por primera vez, y a ellos se les llama inconversos, pero en ese momento el Señor toca sus corazones y aceptan a Cristo como su Salvador. Pero dentro de la iglesia se supone que todos son hermanos, todos son santos, hijos de Dios. Y esto es lo delicado, amados hermanos. ¿Por qué razón? ¿Verdad? En este punto de vista, amados hermanos, son pocos quizás los pastores que se meten a profundidad a hablar de la palabra del Señor a la iglesia, porque son terrenos muy delicados. Y si los ministros de Dios, hermanos, no le hablan esto a la congregación, entonces ¿para dónde llevan estos ministros a la iglesia, que es la esposa del Cordero? ¿Verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? Si lo que la persona entonces que imita lo malo no conoce a Dios, ahora tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo entonces. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Qué es lo que queremos alcanzar en nuestra vida? Queremos seguir siendo los mismos, imitando al mundo en todo lo que hace y sin querer imitar a Dios, sin querer imitar a Cristo. ¿Cuántos años tienen que pasar? Y miren, hermanos, los años que tan rápido se pasan, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Qué rápido se pasan! De repente estamos niños, cuando sentimos ya estamos jóvenes, ¿verdad? En un salto más ya estamos adultos. De repente cuando vemos ya empezamos con canas, hermanos. ¿Verdad que así es? El tiempo se nos va tan rápido. Y llegamos a ancianos, amados hermanos, y sin preocuparnos qué es lo que va a ser de nuestra vida, qué es lo que quiero hacer para el reino de Dios. Por esta razón, el Señor dijo, los obreros son pocos, la mies es mucha, hay mucha mies, pero amados hermanos, ¿por qué son pocos los obreros? Porque no todos los obreros tienen el carácter de Jesucristo. No todos los obreros, amados hermanos, buscan lo que Pablo buscaba. No todos los obreros, amados hermanos,
le dicen ok a lo que Pablo dice en esta palabra. Algunos pueden decir, no hombre, este Pablo ya se le subieron los humos, o se le pelaron los cables, ¿verdad? Esto es imposible de alcanzar. Pero no, él estaba hablando a la iglesia, amados hermanos, porque es necesario que en la iglesia entera se interese por ser un imitador de Cristo. Mire, 1 Tesalonicenses 1:6, vamos a leer unos versículos ahí. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Él se pone, amados hermanos, imitadores de vosotros, de nosotros. ¿Verdad? Es cierto que hay, amados hermanos, hombres y mujeres, jóvenes, que se proponen, amados hermanos, por servir al Señor y ser imitadores de Cristo. Hay en la iglesia. Pero también hay de aquellos que no quieren ser imitadores de Cristo. Hebreos 6:12. Mire lo que dice. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire, que no os hagáis perezosos. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque imitar lo bueno requiere diligencia, esfuerzo. Requiere, amados hermanos, de trabajo, ¿verdad? Y él dice, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Pero eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, poniendo como ejemplo. También hablamos de dos palabras, dijimos, va ejemplo e imitar. El ejemplo significa persona digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Por esa razón es difícil, o sea, hay en las iglesias, pero hay pocos, ¿verdad? Porque es una persona digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Entonces los apóstoles decían, ser imitadores de nosotros, pues estas personas a los cuales él decía, nosotros, los que estaban con él trabajando, ¿por qué decía nosotros? Porque los que andaban con Pablo aprendieron a caminar como Pablo, ¿verdad? Porque Pablo había adoptado a caminar, a imitar lo de Cristo. Los demás adoptaron lo que Pablo era y caminaban como imitadores de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo decía, sed imitadores de nosotros. Amados hermanos, lo peor que puede hacer una persona es juntarse con malas compañías. Como el que dicen por ahí, el que anda con lobos, había aprende. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Simple y sencillo.
Si le gusta andar con personas, amados hermanos, de mal ejemplo, por seguro, se le pega a uno, ¿verdad? Por eso hay que apegarse, amados hermanos, a personas que trabajen en la obra del Señor, hacer lo mejor para parecernos a Jesucristo. Amén. Mire, la bendición que alcanzó este siervo, ¿verdad? No se despegaba. Y hasta que alcanzó la bendición. Es un ejemplo grande, amados hermanos, de lo que debemos de hacer como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? Imitar lo bueno que tiene una persona para que nos lleve, amados hermanos, a esa meta. Las cualidades, ¿verdad? Lamentablemente, amados hermanos, hay escasez en el cuerpo de Cristo. Mire, Juan 13:15, lo que dijo el Señor acerca de esto, del ejemplo, ¿verdad? Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Se da cuenta? Y estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? El ejemplo que el Señor nos da, el ejemplo, amados hermanos, tenemos como ejemplo a estos hombres que dieron la vida, ¿verdad? Por la palabra del Señor. Tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 3:7. Vamos a estar viendo a través del Nuevo Testamento en esta mañana. Segunda Tesalonicenses 3:7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Mire qué tremendo, ¿verdad? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Fíjese bien, con una conducta, amados hermanos, cuidadosa. Qué cosa seria el apóstol Pablo, ¿verdad? No daba de qué hablar, hermano, por eso en diferentes partes de la palabra del Señor hablaba acerca de que no dar de qué hablar a la gente, ¿verdad? Sino que comportarse como hijos de Dios, como varones, como hombres con carácter de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Hebreos 13:7, una vez más. 13:7.
Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mire qué tan serio, ¿verdad? Estaba aconsejando a la iglesia que se acuerden de sus pastores y que consideren cuál haya sido su conducta. O sea, su ejemplo, ¿verdad? Y le está diciendo a la iglesia, e imitad su fe. Entonces, la palabra ejemplo e imitar son muy importantes en la viña del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a pasar, hermanos, al verso 18, porque la hora se nos va rápido. Y dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Mire, aquí está el serio problema. ¿En dónde dijimos que están estos? Los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Verdad que no hay que ir lejos? Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y mire con qué palabra lo dice, porque ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo. Mire, amados hermanos, llorando. Llorando de tristeza, amados hermanos, por lo que la iglesia estaba pasando. Llorando de tristeza porque muchos no quieren adoptar, imitar a Jesucristo. Y le estaba diciendo, amados hermanos, le estaba diciendo a la iglesia que los tales son enemigos de la cruz de Cristo. Esta palabra es bastante difícil, amados hermanos, porque yo estoy seguro que en muchas congregaciones quizás no van a aceptar que estos enemigos de Cristo estén dentro de la iglesia. Y en la obra del Señor, amados hermanos, solo hay una derecha y una izquierda. No hay nada entre medio, ¿verdad? O es caliente o es frío. No puede haber tibio. O es oveja o es cabro, ¿verdad? Cizaña o trigo. O es bueno o es malo. O es amigo de Dios o es enemigo de Dios. Mire, hermano, no, mire cuántos tienen a alguien por enemigo y es su amigo, ¿verdad que no? No se puede. ¿Verdad que está seria la situación? ¿Y por qué el apóstol Pablo le está llamando enemigos de la cruz de Cristo? Porque están dentro de la iglesia, pero no se quieren parecer a Jesucristo. Están dentro de la iglesia, pero no quieren hacer lo que Cristo dice que se haga. No valoran lo que Jesucristo hizo por sus vidas. ¿Verdad que no está fácil tragarse este rollo, verdad? Y eso hay muchos, no, hermanos amados, en todo lugar. Yo no podría decir, oh, solo allá son. Mire, hermanos, delante del Señor les digo en esta mañana, yo pensé en años atrás,
qué sé yo, 30 años, cuando salí de mi país, hermanos, las iglesias eran iglesias llenas de fuego. Los hermanos, los pastores, los diáconos eran servidores mire, le entraban con todo a la obra del Señor. Pasaron los años y el Señor me dio la oportunidad de ir a diferentes lugares y me doy cuenta que la iglesia que estaba hace 30 años ya no era la misma iglesia. Ahí estaban los hermanos, pero ya todo había cambiado. Nada que para mejorar, sino que para mal. Y esto, hermano, como dice el apóstol Pablo, llorando. ¿Acaso no dan ganas de llorar cuando nosotros podemos ver iglesias, multitudes de gentes compartiendo el pecado en la iglesia? Si a usted no le da tristeza, hermano, yo no sé qué está pasando en su vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Y esto es doloroso, duele, hermanos, en el corazón, lo más profundo, cuando nosotros vemos que las iglesias se han corrompido, han adoptado el pecado y lo han metido adentro de la iglesia. Y me atrevo a decir, hermano, que esas cosas adoptadas del mundo, estoy seguro que no entró por medio de algún hermanito de la iglesia, sino que aquellos hombres que decían ser obreros de Dios, servidores de Cristo, de alguna forma se descuidaron y dejaron meter el pecado dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan lo que dije desde hoy, va? Un mal ejemplo del ministro, todo el mundo lo quiere hacer. Y el ministro da un buen ejemplo, nadie lo quiere hacer, ¿verdad? Mejor lo critican, ¿verdad? Es triste, amados hermanos, cómo el mundo ha cambiado, las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado. Recordemos una cosa, que la palabra sigue siendo la misma, ¿verdad? Nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios. La misma reverencia que tenían los apóstoles hacia Cristo, hacia Dios, nosotros también tenemos que tener la misma reverencia. Esas cosas no tienen por qué cambiar, y amados hermanos, el apóstol Pablo le llama a estas personas enemigos de la cruz. Y es increíble, amados hermanos, que nosotros podríamos decir esto. Cuando yo estaba leyendo esto, amados hermanos, el Señor tocó profundamente mi corazón al darme cuenta, amados hermanos, que estamos en un grave problema. Un día me contaron, me invitaron a una boda, y eso tempranito, como a las 5 de la mañana, el Señor me estaba dando una revelación, amados hermanos. Y yo veía una iglesia con mucha gente, y adentro de la iglesia estaban bailando en vez de adorar a Dios. Y yo no hallaba qué hacer, hermano, aquello me entró. No sé qué me entró, pero quería hacer algo y no hallaba qué hacer. Y lo que se me ocurrió en ese momento, habían al lado del lugar donde estaban, habían mesas con bebidas, comida, de todo. Y lo que se me ocurrió en ese momento, solo me acordé de Jesucristo cuando entró al templo, ¿verdad?
a darle vuelta a las mesas y así voy a agarrar la atención de ellos y que paren esto. Y miren, hermanos, le di vuelta a las mesas y cayeron los platos, los vasos por todos lados. Y la fiesta continuó. Como que nada había pasado. Intenté parar la situación, no se podía. Estaban, amados hermanos, ¿sabe qué? A veces da risa, hermano, pero hay que tener cuidado. Mire esas shows, o qué es lo que están saliendo de zombies. Ahora en día se están haciendo bien famosos. Y el otro día estaba meditando en esas cosas. A veces me encuentro tantos zombies en la calle, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? De verdad, hermano, no es una mentira, se le cruzan. De repente, pi, pi, pi. Y usted dice, ¿qué hice? Si solamente estaba para... Yo manejando tranquilo, ¿verdad? Hermano, tanta cosa que está pasando. Y así estaba en ese momento como zombies, bailando, sin pena, no oían nada, no les importaba nada. Y el Señor puso en mi corazón que me parara en la puerta, en la entrada del templo. Y ahí empecé a gritarles a todo pulmón, hermanos. Dije yo, esta es la última, hasta ronco quedé. Y al fin alguien captó lo que estaba tratando de hacer y se detuvo. Y cuando este se detuvo, empezó otro, paró el otro, hasta que al fin hubo un silencio y se quedaron viendo hacia adelante. Ya cuando estaba todo en silencio, la palabra que salió por mis labios, ¿qué pasaría con ustedes si el Señor viene en estos momentos? ¿Y sabe cómo quedaron todos? Agachados, pensativos. Y esta es una pregunta bien seria, amados hermanos, que el Señor quiere hacernos, ¿verdad? ¿Qué está pasando con las iglesias? Y no era por gusto que el Señor me estaba dando esa palabra, hermanos amados, porque la iglesia en Centroamérica ha adoptado eso. Y los pastores no dicen nada, es algo común, es gracioso lo que hacen, que no sé qué, no hay problema, hermano, por eso no se va a condenar. Arrepiéntanse, ¿verdad? Hay que arrepentirse. Y amados hermanos, cuando los ministros dan lugar a eso, la congregación entera se desenfrena. El otro día estaba viendo yo una boda, hermanos amados, y me dolió en el corazón. ¿Sabe qué? Alguien, bueno, si lo ponen ahí en el internet es para que todo el mundo lo vea, ¿verdad? Y si le cae mal que lo critiquen, pues que le caiga. Hacen sus, ¿cómo se dice? Hacen sus relajos, hermanos. Y luego se dan el lujo de ponerlo en internet para que todo el mundo lo mire. Y son hijos de ministros, hermanos, que tienen iglesias grandes. ¿Qué es lo que pasa? Amados hermanos, yo sé que más de alguno va a ver esto por las redes sociales, y si la persona a quien estoy diciendo esto lo ve, que se arrepienta, ¿verdad? El Señor todavía le está dando una oportunidad. ¿Qué pasaría si el Señor viene en estos momentos y nos haya haciendo esa situación? Voy a diferentes lugares allá, hermanos amados, y me doy cuenta que, amados hermanos, ahora... ¿Se acuerdan las alabanzas, hermano, aquellas de adoración, verdad? Qué lindo, aquellos coros, ¿verdad? Coros que solo hablaban de nuestro Señor Jesucristo.
ahora se arman unos grandes cultos, le llaman a ellos, hermanos. El merengue es para Dios, el merengue, y dale, al merengue es para Dios. Y todos moviendo el esqueleto, hermano, para arriba. Ya no es el Espíritu Santo que se mueve, sino que es la pura carne. Y esto puede ser bien engañoso, hermano. Mire, por eso el Señor quiere que estemos llenos del Espíritu Santo, para que nosotros podamos discernir si ese lugar todavía se está moviendo el Espíritu Santo o es el espíritu del diablo que se está moviendo, ¿verdad? Un predicador un día estaba contando que el Señor lo mandó a predicar a una área del África, y usted sabe que el modo de alabar a Dios en los lugares a veces son diferentes, ¿va? Y dice que llegó y mire, todo el mundo, y aquí y allá, y aleluya, gritaban, porque nuestros hermanos morenos tienen ese modo de alabar al Señor, ¿verdad? Alegres, puros pentecostales. Y aparentemente si usted llega y dice, no hombre, estos están llenos del fuego. Pero en ese momento dice este siervo que el Señor le dice, predícales del fuego del Espíritu Santo. Y él dijo, ¿y para qué les voy a predicar el fuego de los Espíritus si estos están más llenos de fuego que nosotros? Y el Espíritu Santo insistía, predícales. ¿Y saben qué fue la sorpresa, amados hermanos? Que al predicar esa palabra que el Señor quería que se predicase, dice que cayó el verdadero mover del Espíritu Santo. Lo que tenían ellos era nada más la pura carne. Se habían acostumbrado, ¿verdad?, a alabar de esa forma, pero no había nada de espíritu. Era la pura carne. Y esto puede estar sucediendo en muchas iglesias, amados hermanos, que se acostumbraron a vivir a la rutina, como es cada servicio, cada sermón, cada alabanza, lo mismo y lo mismo. Pero ¿será que todavía está el mover del Espíritu Santo? Esta es una pregunta muy seria. Y el apóstol Pablo los llama enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sabe por qué son enemigos, amada iglesia? Porque son multitudes de personas que se van a perder por causa de estos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? ¿Verdad? Lamentablemente es palabra seria, pero es necesario que se predique porque estamos en los últimos tiempos. ¿Qué va a pasar con tu iglesia si el Señor viene en estos momentos? ¿Qué va a pasar con tu vida si el Señor viene en estos momentos? ¿Verdad? Es necesario, amados hermanos, que imitemos las cosas del Señor, no las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo solo traen destrucción. Y dejamos de ser amigos de Cristo y nos volvemos enemigos de Cristo. ¿Y usted cree que el Señor va a dejar entrar enemigos allá en el reino de los cielos? ¿Dejaría usted entrar a su enemigo en la casa? ¿Verdad que no? Si son enemigos de Cristo, no esté diciendo que va para el cielo, porque eso es mentira. Es necesario venir a la cruz, crucificar el pecado en la cruz, imitar a nuestro Señor Jesucristo, para que seamos verdaderos amigos del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor?
Yo sé que el tiempo nos ha avanzado, hermanos, pero quiero, para que usted vea que de verdad el apóstol Pablo estaba hablando de gente que está dentro de la iglesia. Mire Isaías 5:20. Vamos a quizás a dejarlo ahí, solo vamos a leer este versículo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya vio lo que dice, ¿verdad? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Sabe qué? Mire la palabra clave que está aquí, dice que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¿Quiénes son? Los del mundo no pueden convertir la luz en tinieblas. Lo que está diciendo entonces que era luz, pero ahora lo convirtió en tinieblas. Y la palabra dice, ¡ay de ellos! ¡Ay! Esa palabra también está en Apocalipsis, ¿verdad? Hay juicio. Y por esa razón es delicada esta palabra, amados hermanos, porque cuando dice ay, es porque hay una condenación, hay juicio para estas personas. Si no se arrepienten, amados hermanos, es necesario que vengan al arrepentimiento. Porque el apóstol Pablo continúa diciendo el fin de los cuales será perdición. Oiga bien, dice perdición. No viene nada bueno para este tipo de personas. Y dice cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sabe qué, amados hermanos? Le voy a decir en el nombre del Señor. ¿Cuántos hoy en día, el apóstol Pablo no está diciendo nada equivocado aquí, pero cuántos ministros hoy en día que se preocupan por llenar el vientre? Hay montones. Y es más, amados hermanos, no se atreven a hablar la verdad de la palabra tal y como es. ¿Sabe por qué? Porque si la iglesia queda así como estamos hoy en día, solo las sillas, ay, ¿de qué voy a vivir? ¿Y de dónde voy a pagar la renta? Y la letra del carro, ¿verdad? ¿Quién va a pagar mi casa? Y se han interesado mejor en mantener al montón de gente, aunque lo estén llevando por un rumbo equivocado, solo por llenar su vientre. Y dice el apóstol Pablo aquí, el vientre es su Dios en D minúscula. Dejaron al Dios verdadero y ahora se hicieron idólatras, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, ¿verdad, iglesia? Que el Señor nos ayude. Por esa razón, hermanos, aunque, miren, amados hermanos, es mejor entrar, aunque sea con 10 al reino de los cielos y no con un montón, pero del otro lado, ¿verdad? Y es necesario hablarle a la iglesia con amor y con todo respeto, amados hermanos. Yo no estoy aquí para decirles algo contrario a la palabra de Dios.
Pero ese es el deseo en lo profundo del corazón de nuestro Señor Jesucristo, que todos lleguemos a esa meta. Y ese era el deseo profundo del apóstol Pablo, que los ministros que él estaba formando fueran de un carácter similar, llenos del poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ponernos en pie en esta hermosa mañana. Le doy gracias a los hermanos que estuvieron con nosotros, que se unieron a las redes sociales. Esperamos que el Señor haga lo que tenga que hacer en sus vidas. Y si el Señor ha hablado a su corazón en esta mañana, solamente incline su rostro y vamos a orarle al Señor en esta hora y le vamos a dar gracias por su palabra. Amén. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor tan grande, por tu misericordia, Señor. Sabemos, Dios mío, que tu palabra, Señor, es profunda. Padre, y por más, Señor, que querramos, Padre mío, no podemos avanzar tanto, Señor, porque hay tanta cosa que tú quieres para tu iglesia. Y quizás, Señor, en algunas personas en este día, Señor, quizás la oigan, Señor, dura. Pero eso es lo necesario para nosotros, Señor, para que podamos crecer en ti. Señor, no fue mi deseo, ni tampoco yo he escogido esta palabra, tú lo sabes, Señor. Y cada vez que veo, Señor, lo que tú nos das, Señor de la gloria, puedo sentir, Señor, el gran deseo que tú tienes para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a adoptar, Señor, todas las cosas que tú enseñaste. Ayúdanos, Señor de la gloria, a ser como tú. Que desechemos todo lo malo, Señor, las malas actitudes. Que desechemos todo lo que el mundo ofrece, Señor. Que no adoptemos nada de lo que el mundo, Señor, practica, Padre. Que practiquemos, Señor, lo que tú enseñas a través de tu palabra, Padre Santo. Y así podemos parecernos cada día más y más a ti, Señor. Para poder hacer tu voluntad, Señor, en la tierra. Para que seamos, Dios mío, hombres y mujeres, Señor, que hablemos tu verdad, Padre. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que han estado aquí presentes, Dios mío. Y gracias por aquellos que han estado, Señor, en sus hogares. Bendícelos a todos de una manera especial, Señor. Que tú hagas lo que tengas que hacer en sus vidas, Padre. Los cambios, Señor. Y que nos ayudes, Padre, para que juntos podamos hacer mejores seguidores tuyos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias a todos. Y vamos a darle el tiempo al pastor para continuar el servicio en esta mañana.